Le damos la bienvenida y le deseamos un feliz año al ingeniero don Ramón Alburquerque, el hombre que una vez por semana nos nutre con conocimientos sobre el tema energético y que le queremos reafirmar a nuestros televidentes que tenemos un compromiso con el ingeniero de que él no puede desperdiciarse solamente en asuntos políticos y que en este programa no. Ingeniero, feliz año. Muchas gracias. Yo pienso que hoy elenco formidable de los martes podríamos hacer una especie de resumen de cómo nos va a entrar este año 2018 y cuáles son las perspectivas energéticas de la República, del país, ¿verdad? Tenemos una buena precipitación, régimen pluviométrico que nos está favoreciendo. Han aumentado los niveles en la presa, pero también la generación de electricidad. A la presa de Atillo se le va a agregar una nueva generadora, una nueva planta hidroeléctrica de unos 10 megas. No es mucho, pero nosotros... Pero a la misma caída de agua. En la misma presa, una segunda línea de generación, porque la presa, como ha aumentado el nivel de pluviometría en el país en los últimos años y se ha mantenido por bastante tiempo, entonces allí hay agua de rebose que hay que sacarle a la presa lo suficiente para almacenar. ¿A qué presa? ¿A qué río? A la Atillo, a la misma presa de Atillo en el río Yuna. Entonces, eso se está haciendo y se va a inaugurar, yo creo que este mismo año, pero lo importante es que el número de mediana y de pequeña presa, la EGI, tiene en programación la construcción de unos cuantos sistemas. Nosotros siempre hemos sostenido que la vida de los pueblos cambia radicalmente, a veces con la construcción de una simple presa que pueda suministrar agua a 30, 40, 50 mil, 100 mil tareas y que pueda generar 200, 300, 400 kilos. Hay un libro que salió en 1958 de Shoemaker que su título es Small is Beautiful. Lo pequeño es bello. Es que nosotros nos hemos acostumbrado y hemos creído el discurso de los demasiado grandes, que solo lo grande es interesante y es útil, y no es así. Taiwán y la misma China nos han demostrado que la producción en pequeña escala tiene una virtud, y es que es de más calidad y más fácilmente controlable. Desde luego, la gran escala ahorra costos, pero a veces esos costos que se ahorran se pierde mucho de calidad. Nosotros creemos que el país debe seguir aprovechando esos 1.200 megavatios que se estima que tiene en las 16 o tantas cuencas hidrográficas grandes y pequeñas que tiene. Pero sobre todo también el país debe seguir aprovechando la energía solar en plantas solares fotovoltaicas. Ya como mostramos aquí, este programa dio la primicia al país cuando Carlito mostró lo que se llama The Global Solar Atlas, el Atlas Solar Global, que ojalá lo pusiera Carlito de nuevo, que le puede mostrar a usted incluso cuánta electricidad usted pudiera generar con paneles solares en la propia finca suya, porque ese programa es tan en detalle que puede darnos hasta nivel parcelario una indicación de la capacidad de generación. Eso quiere decir que el país debe seguir en este esfuerzo de aumentar la generación eléctrica mediante esa fuente solar fotovoltaica, que además es la más democrática, porque la gente no ha pensado
que desde hace 100 años todos estamos sometidos a 5 monopolios terribles. Monopolios que le han quitado la libertad a los pueblos y a las sociedades y a las personas. ¿Y cuáles son esos monopolios? O el de la energía, o nos hemos sembrado en la cabeza. Es más, en este país solo habían 5 grandes transnacionales que tenían derecho a traer combustible y la gente no sabe quién fue que eliminó eso. Fui yo. Cuando yo preparé la ley de hidrocarburos, le quité a esa Texaco, Shell, eran 5 nada más. Y de ahí para acá es que hay libertad para que si usted califica en el Ministerio de Industria y Comercio, usted pueda tener su propia marca de combustible y tener sus estaciones y venderlo. Eso no existía antes. Eso lo creamos, lo facilitamos nosotros. Y es que en el mundo hay un monopolio de la energía, pero no debe haber monopolio de la energía. Porque si usted en su casa, con 10, 15, 20 paneles, puede generar su propia electricidad, eso sería una democratización de la energía, un monopolio menos, una opresión menos que tendríamos. Sobre todo cuando el sistema ha demostrado que no funciona. Que no funciona. Porque hay monopolios que son virtuosos. Claro, y entonces además nos eliminaríamos la huella de carbono, es decir, nos descontaminaríamos, es decir, que con la generación de electricidad, con la rotura de esos monopolios, nos liberamos de múltiples formas. Eso es una. Otro monopolio que se tiene es el monopolio de no solo de esto, sino de los supermercados. Nosotros, sin darnos cuenta, hemos caído en manos aquí de 4 o 5 grandes supermercados que determinan la vida se meten en un barrio, en un pueblo, y acaban con 15, 4.000, 3.000 negocios. Acaban con toda la pulpería. Con todo. Y los almacenes. Sí, entonces, con los colmados. ¿Y cómo la sociedad tiene que reaccionar? Otro es al monopolio de la medicina, y lo hemos visto como natural, ¿no? Los gobiernos tienen que actuar para romper esos monopolios. Entonces, debemos seguir actuando en esto. Y yo creo que vamos bien. Bueno, y en este año se supone que entrarán las Catalinas, Punta Catalina 1 y 2, y ojalá se pueda resolver el tema del reclamo de los 700 millones. Yo creo que hay respaldo jurídico para hacer que esta empresa cumpla con sus obligaciones, porque era la responsable de buscar el financiamiento y eso tenía un precio. Ingeniero, ¿sí? Milton Morrison, quien además de tener aspiraciones políticas, es sí, un expresidente de la Asociación de Industria Eléctrica, dice que el pacto eléctrico no nos va a convenir. ¿Usted cree que, no, que va a ser así? No, hace tiempo. Que va a poner las cosas peores. Desde que yo vine aquí por primera vez, yo dije que el pacto eléctrico era una ilusión, pero que el pacto eléctrico había fracasado por varias cosas. Y lo voy a decir con mucho respeto y cariño. Ya Monseñor no estaba en condiciones de echarse una tarea así encima, porque todo termina en la vida. Él ha perdido el poder de convocatoria y entonces se le complicó su imagen en medio del pacto y así mismo empezó a andar el pacto. Oigan lo que estoy diciendo, ¿eh? Segundo, el pacto eléctrico ya cuando entra a Punta Catalina, que será un golpe decisional, una cantidad de generación de electricidad, porque no es solo que va a producir 700 megavatios. Óiganme bien lo que yo quiero decir. No es solo eso. Es que son plantas de generación en base que no se pueden apagar. Usted puede introducir una planta que genere 200 megavatios, prenderla por 5 horas, cuando se la pidan. Mire, entre a generar. No es que esa planta una vez se prenden, es para apagarla a 2 años después. Porque aún en el plan de mantenimiento es para que se apaguen a los 2 años. Entonces, si usted mete... Mientras tanto, ¿cómo la mantienen? O no siempre prendida. En esos 2 años hay que mantienen comprarle todo lo que siempre prendida. Hay que comprarle todo lo que venda. Perdón, oiga lo que. Hay plantas de generación en base, plantas de generación por un periodo de hora dado, porque el país es de esta manera. A veces no lo recordamos.
De 12 de la noche a 7 de la mañana, casi todo el mundo está durmiendo y cesan las labores industriales. Pero están los aires prendidos. Están prendidos, pero como quiera, el consumo no pasa de 900.000 megas. Pero en las horas pico puede llegar a 2.500. Entonces, hay plantas que no se pueden apagar por sus propias características tecnológicas. Una de ellas es esas plantas térmicas a carbón. De las presas, cuando usted oye hablar que Higüey y Aguacate generan 80 megavatios o que Tavera genera 80 megavatios, que tiene 2 plantas de 40, oiga, pero eso es solo por 2 o 3 horas al día, porque no hay agua para que esa planta esté 24/7 generando esa cantidad. Eso es decirlo, pero lo que sí genera de manera constante son esas plantas térmicas a carbón. Entonces, cuando esas plantas entren, que no se pueden apagar, van a sacar de operación a muchísimas plantas que hoy están funcionando. Entonces, de 12 a 7 de la mañana, esas plantas, las Catalina y 2 o 3 más que tal vez se permita eso, serán las que van a generar envase. Y si entonces, además de eso, reducen el costo, y si ciertamente se siembran las 700.000 tareas que se dicen de árboles para neutralizar la emisión de CO2, que se puede, todo es que se siembre. Estas plantas van a quemar casi 2 millones de toneladas de carbón y por tanto van a producir casi 5 millones de toneladas de CO2 al año. Bueno, como un árbol adulto absorbe media tonelada de CO2, con 2 árboles adultos usted neutraliza 1 tonelada de CO2. Con 10 millones de árboles, 15, 20 millones, ya eso se aminora y se reduce drásticamente. Entonces, esas plantas no solo que van a impactar en tantas cosas, por eso es que estamos exigiendo siempre que se debe reducir las pérdidas a no más de un 15 o un 16%. ¿Por qué? Porque sería un crimen haber hecho toda esa inversión, todo ese esfuerzo, todo ese costo político, para que entonces perdamos. No se puede reducir, el pueblo debe saberlo, de 30 a 0. Todo sistema eléctrico tiene un porcentaje de pérdida. En países muy avanzados, organizados, un 5, un 7%. En países así como nosotros pudiera ser un 14, un 15. Y podemos ahorrar, por tanto, un 16, 17. Entonces, el pacto eléctrico, para cerrar eso, y lo que dijo Milton Morrison, el pacto eléctrico es que con esa realidad, y además porque al pacto eléctrico fue mucha gente que lo que quería era terminar de quitarle al gobierno su participación en un sector estratégico. Y entonces tal vez hacer lo que ellos siempre soñaron, y algunos pensaban que hasta le podían casi regalar esta planta, porque han conseguido muchas cosas así. Entonces, al ver que eso no se ha cedido, ¿o qué ha pasado? Ingeniero. No perdió sentido Ingeniero, el pacto. Antes, sí, yo estoy de acuerdo con que muchas de las críticas surgen de inconformidades porque hicieron un cerebro con esas plantas. Y cuando las tierras se arrendaron, pues pensaban que todo iba a seguir por ahí. Ahora, los 700 millones. Perdón, que la comisión aquella en su informe recomendó que se compre esa tierra. Sí, pero el asunto es que nosotros apoyamos eso. Los 700 millones, ¿van a progresar los brasileños demandándolo? Bueno, yo pienso que el gobierno dominicano en eso debe ser sincero, transparente y decirle la verdad al país, porque creo que el costo político, si realmente perdemos ese tema, esa litis, sería muy alto. Entonces, que se diga desde ahora la verdad. Ahora, yo he leído bastante el contrato. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la mía es lo que yo he leído, mi única verdad posible. Y es que la empresa Odebrecht se comprometió a terminar esa planta
por ese monto de dinero y se comprometió a una serie de soluciones, tanto en el muelle, tanto en el transporte del carbón, en una serie de cuestiones. El techo al parque de carbón, todas esas cuestiones, los que ellos hoy están reclamando. Ahora bien, el otro reclamo fundamental que hace la empresa es por el tiempo perdido. Claro, el que tiene 5.000, 6.000 trabajadores, con una serie de equipos. Ahí hay grúas, que solo una grúa de eso se pagan millones de dólares por alquiler. Dos cosas, perdóneme. Primero, se comprometieron a buscar un financiamiento que se cayó y atrasó, es decir, que la causa posiblemente se le pueda demostrar. Claro. Y segundo, ingeniero, como usted tiene la misma capacidad política, que yo no quiero meterlo pero necesariamente, vamos a suponer que en último caso de desesperación ellos digan, bueno, nosotros por lo menos queremos 500 millones, que fue lo que dimos de comisión. Bueno, ¿y usted cree que darían tanto? Bueno, el asunto es el siguiente. Yo pienso que el financiamiento, si no se obtuvo, fue por el escándalo no nacional, sino internacional, que se formó en torno a Odebrecht, no a ese proyecto. Y allí entonces el BANDES, el Banco Nacional Social y de Desarrollo Económico y Social de Brasil, canceló el financiamiento. Ahora, ¿quién dijo que iba a buscar el financiamiento? Era Odebrecht, que no era solo de Brasil, porque las plantas costaban 1.900 y de Brasil solo se habían aprobado 600 millones. Entonces habían, a través de SACE, que es una aseguradora de préstamos europea, italiana específicamente, venían, yo creo que eran unos 650 millones más. ¿Quién es culpable? Quien no pudo honrar su palabra y su compromiso, buscando ese financiamiento. Claro. Pero no el país. Para mí, ellos deben perder esa reclamación. Hay un tema, ingeniero. Sabemos que los contratos llave en mano, precios fijos, son unos contratos especiales. Claro. Entonces, ¿usted es abogado? Entonces, hay un tema que yo he planteado. Ningún contratista llega a unos niveles de sobrecosto tan altos como el tercio del valor de la obra, sin el consentimiento del dueño de la obra. También tengamos eso presente. Sí, pero como no hay ningún documento en que el dueño de la obra, porque nadie se va a meter, yo no creo que mi amigo Rubén Bichara, ni mi amigo el presidente de la República, ni ningún otro amigo que haya de la oposición o del gobierno, de donde sea, se eche encima con una sola palabra, sí, sigue para adelante, cuando se trate de 500, 600, 700 millones. Si ellos no tienen un documento firmado de que se le autorizó a hacer esas inversiones para luego llegar a contratos de escalamiento de precios o contratos de pagos adicionales, la tienen perdida. Por eso yo pienso que la razón se impondrá en este tema. De todas maneras, esa planta debe hacerse todo el esfuerzo para que se terminen y que se terminen este año. Y la planta habrá modificado toda la realidad eléctrica del país. Ahora, ¿sí? No, es que hay tres componentes originales que son que haya luz, que sea más barata y que sea suficiente. Exacto, que no haya apagones. Entonces, si le ponemos el cuarto elemento de los 700 millones, complica más la cosa. Lo complica, claro que sí. Y por eso es que el gobierno en torno a Punta Catalina debe hacer tres cosas. Apoyar la justicia para que todos los reclamos de turbidez, de corrupción, de soborno que haya ahí, se aclaren. Porque es el proyecto más grande que ha hecho el país y no debe tener. Sí, lo que pasa es que ustedes, la gente de la oposición, cuando actúan como políticos, lo que quieren es echarla, mira como el doctor pregunta, pero tiene que ser con la aceptación del que firme el contrato. No, es que el problema de Odebrecht sobrepasó todas las expectativas de un gobierno y de un gobernante. ¿Cómo tú ibas a pensar que el vendedor de un proyecto iba a ser el presidente de la República de Brasil? Ellos fueron los que vinieron con ese maletín a vender proyectos aquí. Déjenme decirle,
Estados Unidos en su momento, y con esto no justifico ni por asomo, todo el mundo conoce mi vida, muchas de sus empresas hicieron más de ahí, porque tumbaban los gobiernos, mataban presidentes, hacían contrarrevoluciones. Pero además el banco de exportación de servicios de Brasil, para sintetizar su función, es un banco creado por Getúlio Vargas. Quien le da un uso político nacional son los gobiernos recientes, todos. No, porque cuando Getúlio lo crea era un banco interno esto nada existe más. aquí, no, y servía para exportación de servicios. Pero hoy es que Brasil tiene capacidad de exportar servicios. Brasil tiene 2 puntos, aún ahora que perdió en este proceso casi el 10% de su PIB, del Producto Interno Bruto, Brasil todavía hay que estar, porque hay que refrescarle a nuestra gente que el mundo tiene un PIB total actual de 76 trillones de dólares, medido en dólares, 76. Estados Unidos solo tiene 18.4 trillones. El segundo es China, que está por los 12 trillones. Y si usted le agrega Taiwán, que tiene 1.2, puede llegar a 13 trillones. El tercero es Japón, que tiene unos 5.6, 5.7, pero mire la diferencia. Más que Alemania. Sí, claro. Entonces la cuarta es Alemania, que Alemania tiene casi 5 trillones, un poquito menos. Le sigue entonces Francia, que está en sexto lugar. Pero Francia tiene casi 4, Brasil tiene 2.1 y Rusia, que la vivimos sobredimensionando, lo que tiene es 3.9. Rusia apenas 3.9. Pero decir que un pueblo, un país como Brasil tiene 2.1 trillones, estamos hablando de una economía de un tamaño, por eso Brasil y México es la mitad de la economía de América Latina. Así mismo, y la mitad de su población también. Pero ambas son muy autárquicas, ambas se manejan internamente por las necesidades propias de su desarrollo. Claro, porque eran pueblos hace 50 años prácticamente casi semifeudales, con una estructura semifeudal. Todavía un mexicano campesino no quiere pararse de pie, lleno de orgullo de su condición de ser humano, cuando le ve jerarquía a usted. Le dice, sí señor, mándele usted una serie de cosas que reflejan la subordinación cultural ancestral que hay en esos pueblos. Bueno, y quiero no dejar de referirnos al tema de Elon Musk, porque esto puede ser que cambie muchas cosas en el mundo, eso que estamos viendo, que tú vas a poner ahora. ¿Qué es lo que ha hecho Elon Musk, que es el presidente de Tesla, la compañía, que una de las compañías que está con los autos eléctricos, que la gente cree que es el único, ¿no? Alemania y el propio Japón vienen tan fuerte con esto de los autos eléctricos, y sobre todo la Volkswagen se quiere llevar todos los méritos, y muchas otras compañías. Pero lo que queremos decir es que Elon Musk es australiano, de Australia del Sur. Y en septiembre, justamente el 29 de septiembre del año pasado, llamó al gobernador de Australia del Sur, que se llama Whistledown, y le dijo, Whistledown, mira, te voy a instalar, voy a acabar con los apagones en mi tierra, allá en África del Sur. Eso está en los Twitter, en tweets que él le envió a Whistledown en septiembre, está ahí en Twitter. Bueno, él le dijo, te voy a instalar 100 megavatios en baterías enormes, gigantescas, que serán las más grandes del mundo, de iones de litio. Y mira esto, esos 100 millones te los voy a hacer por 50 millones de dólares nada más. Pero si yo no lo termino en 100 días, lo cubro yo el costo. Si cumplo con el tiempo, pues me paga. En 63 días lo hizo. ¿Y cómo la carga? Bueno, no. Viene la energía eléctrica, se produce allí. Australia del Sur tiene abundantes plantas
solares fotovoltaicas que generan electricidad y sobre todo eólica, muchos molinos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y tiene también hidroeléctrica, que las fuentes naturales, como hemos dicho varias veces, no son gestionables. Usted no puede ordenarle al sol que brille de noche, ni al viento que sople cuando usted necesita electricidad, tampoco que llueva cuando usted lo necesite. Y eso hace que las fuentes renovables, alternativas renovables, tienen una alta capacidad instalada, pero no aseguran el factor de uso de planta, a veces es muy bajo. Entonces, si usted le instala batería para poder guardar la electricidad cuando sea producida, que haya sol, que haya viento o que haya agua, entonces usted neutraliza el problema y podrá tener electricidad en las noches y en los momentos de demanda pico, aunque no se esté generando. Entonces, ¿qué podrá cambiar esta hazaña impresionante? Es la primera vez que se construye un parque de batería de esta magnitud para 100 megavatios. Proyectemos eso a República Dominicana. Nosotros, de las 12 de la noche a las 7 de la mañana, a lo mejor lo que tenemos 850,000, 900,000 kilos. Pero, figúrese usted, de las 7 de la noche a las 10 podemos llegar a 2.500, 2.400 megas o 2.400.000 kilos. ¿Ve la diferencia? Entonces, ¿qué ocurre? Si podemos y no podemos instalar más de 20 o 25% de nuestra capacidad, de nuestra demanda pico en solar fotovoltaica, porque la fotovoltaica va a producir la electricidad básicamente de 10 de la mañana a 4 de la tarde, 4 y media. Entonces, ¿qué vamos a hacer con tanta electricidad producida al mismo tiempo? Porque mientras más plantas instalemos, más cantidad de electricidad vamos a producir al mismo tiempo. Antes de irnos, me planteó alguien, por cierto, en una bomba de gasolina, me dijo, mira, pregúntale al ingeniero Alburquerque si en 2 o 3 años, que posiblemente en República Dominicana tengamos 4 o 5 mil vehículos eléctricos o híbridos, si eso va a tener eso va a demandar más electricidad. Oh, claro, porque se va a dejar de usar combustibles fósiles para usar electricidad. Pero que es una suma que hay que considerarla. No será posible porque la gente no tendrá capacidad para sustituir un parque vehicular que se aproxima a los 3 millones, que es lo que tenemos ya. Hay como 1.800.000 motocicletas o 2 millones de motocicletas. Entonces, y esa no es muy fácil de adaptarle un motor eléctrico. Entonces, es muy posible que el parque vehicular tenga una vida más larga. Es decir, la edad promedio de los vehículos aquí en el país, leí, creo que es de 21 años, algo así. En Estados Unidos, no dude tanto usted, desde 12 años, es decir, no será tan fácil el reemplazo. Y además, con los costos de la electricidad, no es que habrá un ahorro tan grande. El impacto será en la calidad de vida, en la descontaminación del ambiente de las ciudades. Será muy impactado, pero además los vehículos, la gente, nosotros somos muy cómodos y a veces actuamos mentalmente. Yo apuesto que casi todos los que están aquí tienen un 4x4 y a lo mejor no lo han usado ni un 2% del tiempo de su vida, pero quieren tener el 4x4. Asimismo, ninguno de nosotros recorre más de 100 kilómetros al día, si acaso. Lo usual es 60, 70 kilómetros diarios. ¿Qué quiere eso decir? Que no necesitamos un vehículo con una autonomía de recorrido de más de 150 kilómetros, pero entonces medimos y juzgamos el vehículo si tiene una autonomía para 600 o 700 kilómetros, porque aunque no lo recorremos, siempre pensamos que vamos a ir a Dajabón y que vamos a ir a Pedernales. Oiga la mentalidad. Y que vamos a volver el mismo día. Y que vamos a volver el mismo día. Entonces, pedimos cosas que no necesitamos y hacemos un esfuerzo
económico y un sacrificio enorme para comprarlo, cuando eso no tiene razón de ser. Creo que el vehículo eléctrico, por eso apoyo un juicio que le oí a Julio Jacín, que nunca le he dicho, que él me ha hecho repetir muchas veces dos cosas que le he oído decir. Y le he oído decir que ese pleito de los gaseros que no quieren que los que tienen estaciones de gasolina vendan gas, no tiene sentido, porque, dice Julito, yo le dije a uno de ellos, pero es que la mayor parte de la gente en su vehículo tienen gas y usan gasolina, entonces, pero además que con esto que viene de la electricidad y luego de eso, los vehículos autónomos, que no son como la gente cree, para que anden solos, es para que anden con nosotros, pero que como el 90% de los accidentes se deben a errores humanos, esos aparatos autónomos que van a tener una conducción perfecta, van a reducir los accidentes. Entonces viene un humano y lo choca, olvídate. Es que yo no sé. Él es perfecto, pero viene un humano y choca al automático. Y lo otro que oí decir, lo otro que le oí decir a Julito, fue un día que él dijo, miren, usted pierde su tiempo, se aconseja a un hombre que no se case con una mujer porque fuera cuero, porque se va a casar como quiera. Y lo peor es que le va a decir que usted se lo dijo. Sí. Y usted se va a tener dos enemigos. No te metas en eso. Entonces, nunca aconseje a nadie que deje su equipo de pelota, porque va a seguir con él. Sí. Si alguien nunca ha tenido carro y quiere comprar su primer carro, aunque sea un Mercedes viejo, un BMW carísimo viejo, no lo aconseje porque lo va a comprar como quiera. Si se va a casar, si va a dejar a la mujer o si cambia el carro, no lo aconseje. No, pero claro, yo pienso que el país debe prepararse para resolver el tema energético. La energía era tan solo el 3% del costo estructural de la economía hace 40 años. Ya es el 25%. Entonces, la energía es calidad de vida. Bien. Veamos esta noche al ingeniero Albuquerque en Coral 39 y 8. Nos vemos.